Primero me quiero presentar, por si alguno de los que está en la sala no me conoce. Yo soy Verónica Molina, soy médica y siempre cuento que la medicina fue para mí es un sostén y un impulso también, porque muchas de las temáticas que después aparecieron en el trabajo terapéutico estaban presentes ya en mi trabajo como médica, en mis preguntas, en mi forma de acercarme a las personas, a la temática de la enfermedad, de la salud, de la vida, de la muerte. Son temas que están presentes de una manera muy profunda, muy fuerte en el trabajo terapéutico y en el trabajo con constelaciones familiares especialmente. Así que creo que en ese sentido la medicina fue como un entrenamiento muy real con esta cuestión que está muy presente en el ámbito de lo psíquico, de lo emocional, de lo humano también. Y también fue como un impulso porque, igual que pasa en las familias, ¿no? Con los padres que nos dan muchísimo, mucho, un poco, lo que tienen, la vida, según los casos, ¿no? Pero siempre, como hijos, tenemos la experiencia de que algo falta, o que faltó mucho en algún momento de la vida. Nos quedamos mirando eso que no hubo, y, y justamente poder ver eso que no hubo, o que no hay, puede ser un impulso a poder crear esto, a generar esto por nosotros mismos, ¿no? Y esto sucede también en el ámbito de la educación, en el ámbito eh, del trabajo, de la profesión, porque muchas veces sucede que en la universidad nos dan mucho, en el trabajo nos dan una experiencia muy profunda, pero no es todo, siempre hay cuestiones que faltan, y yo creo que tomar eso que falta, no como un reclamo, sino como una oportunidad de ver dónde lo encuentro o de desarrollarlo por mí mismo, es justamente lo que habilita que un ser humano pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda crear algo nuevo también. Así que en ese sentido, todo lo que faltaba en la medicina, en el sentido de cómo estamos trabajando, ¿no? Que hace falta quizás volver a ese lugar humanista, ¿no? Del encuentro con un otro, con una persona que tiene una dolencia. Eso que faltó, para mí fue un impulso para seguir buscando, y también en algún momento para preguntarme cómo quiero trabajar, ¿no? Entonces, bueno, surgió todo este desarrollo, todo este camino, donde me fui formando en distintas corrientes terapéuticas, casi en paralelo. Cuando yo empecé a hacer la residencia en medicina interna y en cardiología, para mí fue muy importante seguir trabajando conmigo. Empecé terapia, empecé a buscar, conocí ahí a Claudio Naranjo, a la Gestalt, al Enneagrama. Trabajé también conmigo desde el teatro, desde el chamanismo. Hice una incursión muy profunda en el psicoanálisis y la medicina psicosomática. Y ahí muy tempranito lo conocí a Bert Hellinger en principios de los años 2000, cuando él empezó a venir a la Argentina. Y, y para mí conocer su trabajo fue una revelación tan profunda, fue un impacto en el cuerpo, en el corazón tan grande, que decidí saber más de lo que él hacía. Entonces empecé la formación en lo que era en aquel momento el Centro Bert Hellinger de Argentina, que es este espacio madre, digamos, de las constelaciones familiares que crea Theo Boltzmann, que es una discípula directa de Bert. Y, y yo no sabía en ese momento muy bien para qué iba a hacer constelaciones, para qué iba a formarme. Seguí un impulso, seguí un deseo de conocer más sobre algo que me había tocado tanto y que sentía profundamente que tenía un potencial y una fuerza que me interesaba. No sabía bien para qué lo iba a usar, si era solamente un tema de mi proceso personal o no, pero sentí claramente el impulso de entrar en esto, ¿no? Y para mí el trabajo con constelaciones familiares fue tan transformador en mi propia vida, eh, en mi manera de mirar todo, mi profesión, mi familia, mis hijos, mi pareja, la historia de mis padres,
los traumas que vivieron ellos mismos, yo misma, mi historia familiar, fue un desarrollo de todos estos años, 16 años, hasta acá 17 años, que por supuesto después fui complementando con otros abordajes, porque también ahí sentí, bueno, acá hay cosas que faltan, ¿no? No está todo, no es absolutamente impermeable el conocimiento, no hay aristas o no hay preguntas o grietas, al contrario, estaba lleno de preguntas, lleno de cosas que a mí me invitaban a seguir investigando, a seguir entendiéndolo desde otros lenguajes. Entonces, bueno, apareció el enfoque del trauma, primero el trauma sistémico y social, que hice una formación hace más de 10 años con Ingrid Sanjast, cuando ella vino la primera vez a dar su formación en Argentina. Y después me formé también en experiencia somática, que es un abordaje del trauma desde el cuerpo, psicocorporal. También indagué en el trauma desde la visión del psicoanálisis. Siempre me pareció que las constelaciones familiares finalmente trabajaban con el trauma en distintas dimensiones, ¿no? Bueno, hoy se está hablando mucho más de eso, yo esto lo vengo viendo desde que empecé con constelaciones familiares. Y, y entonces eso que para mí no estaba del todo desarrollado en ese ámbito, lo fui a buscar a otro lugar. Y bueno, hay algo de la comunión de las corrientes, ¿no? Para mí, hoy en día, trabajar con una persona, sea en el contexto individual, en el contexto grupal, en un taller, es encontrarme con un ser humano que trae una problemática, que es lo que lo convoca también muchas veces a consultar, que a veces esa problemática no es finalmente lo que realmente lo trae, sino que detrás hay otro tema, ¿no? Que es el tema verdadero. Pero para mí es encontrarme con alguien y tengo que ver qué necesita esa persona, cómo lo puedo ayudar. Y para eso hace falta tener más miradas que una sola, ¿no? Hace falta poder comprender una complejidad desde distintos abordajes y entonces saber, bueno, en este momento para esta persona quizás sea mejor trabajar en individual, ir de a poquito, ayudándolo a conocer su historia o a darse cuenta de qué le pasó o qué siente, qué está sintiendo en este momento, o es simplemente estar ahí y acompañar porque transita un duelo difícil, o no, o tengo que poder entrar con más profundidad y abrir cuestiones que están más en lo oculto, más en el secreto. Es decir, la invitación que yo hago a través de la formación no es a que todos apliquen lo mismo a todo el mundo, sino que puedan, desde un acompañamiento didáctico, comprender la complejidad, y esto no es fácil, se dice fácil, pero no lo es, comprender la complejidad y ver desde esa complejidad en lo que yo puedo ofrecer, qué sería bueno para esa persona. Así que, bueno, me fui yendo para distintos lugares, pero también me parece importante este trasfondo, porque por otro lado, en general, cuando se presentan las constelaciones familiares, yo soy docente también hace algunos años, estuve en distintas formaciones, estoy en distintas formaciones dando clase, acá, afuera, y una cosa que observo en general, ¿no? En lo que traen los alumnos como bagaje de la formación, es que se ha hecho mucho hincapié en que cuando trabajamos con constelaciones familiares hay que dejar la cabeza afuera, no hay que pensar, hay que sentir, hay que percibir y, y abrirse a eso que sucede, ¿no? Y para mí esto es cierto, pero no es la completud de la experiencia, no es el todo, ¿no? Nosotros como seres humanos también necesitamos comprender, y digo también, no digo solo, necesitamos comprender, pero creo que cuando excluimos también ese aspecto, bueno, pasa, esto lo digo desde mi experiencia también como terapeuta, ¿no? Pasa que muchas personas se sienten afuera de la experiencia de la constelación o de la sesión, no pueden tomar eso que ahí pasó porque no lo comprenden, no tienen la herramienta para comprenderlo.
Entonces, es tarea también del enfoque, del terapeuta, acompañar estos tres espacios que todos los seres humanos tenemos, por lo menos tres, ¿no? Que son el cuerpo, que son las emociones y que son los pensamientos y la capacidad de comprender lo que está sucediendo, ¿no? Digo, por lo menos tres, porque seguramente también existe el plano existencial, el plano del espíritu, el plano del alma, que está presente todo el tiempo, pero que muchas veces se abre de una manera tan grande, tan imposible de negar, que a todos nos toca, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre accedemos a ese plano. Los otros tres planos están siempre presentes en nuestra experiencia cotidiana. Entonces, para mí, enseñar este enfoque también contiene la posibilidad de acompañar a que las personas comprendan lo que les pasa. Y creo que ahí hay una llave, ¿no? Por eso Thich Nhat Hanh dice esta frase: la compasión solo es posible, o sea, podemos acceder al reino del corazón cuando comprendemos. Entonces muchas veces he visto, ¿no? Esto de, bueno, no sabemos quién es, pero hacer el lugar en tu corazón. Y esto seguro que es mejor que no verlo, pero también creo que es muy posible que si no sabemos quién es, sea muy difícil de verdad abrir el corazón y la compasión y generar procesos de cambio real en la vida de las personas. Así que creo que comprender nuestra historia, comprender lo que nos pasó, hacer lo que llamamos el genograma, el árbol familiar, mirar, seguir investigando sobre las temáticas que atravesaron a nuestra familia en las generaciones, es imprescindible para un proceso personal y también para poder acompañar a otros en un proceso didáctico en relación a este tipo de formaciones, ¿no? Bueno, yo les voy pasando diapos, entiendo que van viendo, ¿no? Que está todo bien. Háganme así, ok, así yo me doy cuenta. Sí, bien, bueno. Entonces, cuando pensé en la formación y pensé en, bueno, cómo transmitiría yo esta manera de trabajar, ¿no? Porque es eso, es una manera de trabajar con uno mismo y con el otro, incluyendo miradas que quizás, les diría, en la psicología convencional, tradicional, no se utilizan tanto, si bien, por supuesto que los autores que desarrollaron, como Freud o como Bosormen-Inashi, como tantos otros, Jung, hablaban de esto, ¿no? Pero de algún modo la psicología más tradicional se ha centrado más en el problema de la persona, qué le pasa ahora con eso, y quizás investigar un poco en su historia de vida, ¿no? En esa tríada papá, mamá y yo, ¿no? Y entonces cuando pensé bueno, cómo vamos a proponer esto, realmente creo que es muy importante tener presente que esa complejidad de la que hablamos, por supuesto que incluye las memorias familiares que están presentes en todos sus descendientes, y todos somos descendientes de muchas personas, y en general esas memorias están o noveladas de una manera que para la familia fue funcional, es decir, que les ayudó a sobreponerse a lo que pasó, con lo cual a veces la novela familiar no es realmente lo que pasó en la familia, o está de alguna manera adaptada a lo que la familia sí podía sostener. Entonces a veces hay relatos que no son exactos, ¿no? Se mira desde una perspectiva excluyendo otra, o no se cuentan ciertas cuestiones. Pero además, en general, lo que suele suceder es que no hay mucho relato. Si uno empieza a indagar en la consulta, ¿no? En general las personas saben hasta sus padres y quizás algo de sus abuelos y no de todos. Y muchas veces no saben de dónde vienen, ni por qué vinieron, ni qué circunstancias estaban atravesando, ni si quedó familia en otro lugar, si participaron en guerras, si hubieron pérdidas, duelos difíciles. Entonces,
solo hace falta pensar si algo de todo esto nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué hubiera sucedido con nosotros ante esa experiencia, ¿no? ¿Cómo es para nosotros imaginarnos hoy que no tenemos con qué alimentar a nuestros hijos, por ejemplo? ¿Cómo es para nosotros imaginarnos hoy que acá empieza a armarse un clima de guerra y que nos tenemos que ir? Y dejar todo, dejar nuestra casa, dejar lo poco o mucho que tenemos, quizás armar una valija y ver con el dinero que conseguimos cómo hacemos para subir un barco, o no tenemos para todos para subir al barco. Entonces mandamos a un hijo, al que tiene más posibilidades de sobrevivir solo, mandamos al adolescente a, a otro lugar, quizás a un lugar donde alguien ya fue, aunque no sabemos cómo conectarlo, quizás a un lugar donde, bueno, va un vecino o va alguien que conocemos, ¿no? O va a venir la guerra y entonces sabemos que nuestro hijo mayor va a ser enlistado en el ejército. Y sabemos lo que eso significa. Entonces, de la misma manera tratamos de evitarle esto y vemos cómo lo escondemos, cómo lo mandamos lejos, ¿no? O vinieron a buscar a nuestros hijos varones y se fueron a la guerra. Y por mucho tiempo no sabemos de ellos. ¿Cómo nos sentiríamos ante esa realidad? Entonces, mirar la historia no es mirar una foto lejana, como yo les puse ahí en la diapo en blanco y negro, todos felices, brindando, sino es mirar también todo eso que esas personas vivieron y que estuvieron cargadas de emociones que en general no se pudieron digerir, emociones que no se pudieron integrar, comprender, sentir, expresar en comunidad, ¿no? Entonces, lo que queda presente en las familias es todo ese universo de lo no elaborado. Entonces, lo que vemos, y esto no es un desarrollo teórico en principio, es más bien un conocimiento empírico, es decir, sobre lo que sucedió como síntoma, es que aparecen los desarrollos teóricos, tratando de comprender síntomas. Así también el mismo Freud empieza a virar la mirada de su teoría de la sexualidad, ¿no? Y empieza a hablar del concepto de tánatos y eros, ¿no? Cuando aparece el final de la Primera Guerra, vuelven sus hijos y vuelven tantos combatientes que fueron soldados de la Primera Guerra traumatizados, y empieza a decir, no, bueno, pero si esta gente sigue tan unida a sucesos tan trágicos y siguen teniendo sueños y están deprimidos y enfermos por lo que pasó en la guerra, siendo que ellos sobrevivieron, es que no se trata solamente del principio de placer, hay otra cosa que nos sucede, ¿no? Entonces estamos hablando de conocimiento empírico siempre en psicoterapia. Aparece una modalidad sintomática de gestionar la realidad y después tratamos de comprender por qué sucedió esto. Y entonces lo que vemos nosotros mirando las familias es que todas estas emociones difíciles que no se pudieron elaborar y digerir, reaparecen en los descendientes, de alguna manera, incluso en quienes no saben que vienen de estas historias, ¿no? Entonces, allí aparece esta imagen del iceberg, ¿no? Que todos conocen, ¿no? Donde es tan enorme el caudal de información de aquello que está presente en lo inconsciente y que nos está todo el tiempo condicionando, ¿no? Lo inconsciente como esa fuerza que determina nuestra acción, nuestro actuar, nuestras decisiones que parecen libres y en realidad están condicionadas por esas lealtades invisibles, dicen algunos autores como Iván Bosolmeninaggi, esas lealtades inconscientes que nos unen a la historia de nuestra familia, y que la llave para salir de ahí es justamente ser conscientes de eso que pasó. Es decir, que traer la información a la conciencia es el primer paso, no es el último, pero es un paso inexorable para poder desactivar estos circuitos de sintomatología que traen permanentemente las repeticiones inconscientes de lo difícil en la familia, ¿no? Porque estamos unidos a la familia con todo, con lo bueno y con lo difícil. Pero como no lo sabemos, entonces tampoco terminamos de atesorar en un buen lugar todo lo bueno que nos llegó,
no es lo mismo pensar que estamos vivos, porque nos tocó estar vivos acá, que pensar que estamos vivos, porque todas estas personas tuvieron estas vivencias tan difíciles y con un amor enorme y con una fuerza vital muy grande, se sobrepusieron a esto y eso condicionó la vida que hoy yo tengo. Entonces mi vida tiene eh, otro valor existencial, ¿no? Mi vida ya no es solamente una cuestión de azar, mi vida está ligada a dinámicas enormes, donde algunas personas yo las puedo identificar, puedo saber su nombre, quizás puedo tener una foto, quizás puedo mirar una imagen de su país, porque hoy con internet podemos ir a buscar una imagen de una ciudad que queda muy lejana, a la que todavía no fuimos, pero que sabemos que nuestros ancestros estuvieron ahí, ¿no? Veían ese río, veían esas montañas o ese mar. Entonces, entrar en esos ambientes son elementos muy sanadores y muy reparadores porque nos ayudan a desactivar las lealtades inconscientes, ¿no? Y entonces, conocer los conceptos sobre el trauma, ¿no? Por eso les puse esa foto de este muchacho que está ahí como colapsando, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos así colapsando, hoy en nuestra realidad, ¿no? Nuestro país además es este crisol de, no solo de raza, sino de experiencias traumáticas, porque en realidad todos nuestros ancestros vinieron de lugares donde las cosas se ponían difíciles, o fueron difíciles, o particularmente por cuestiones propias de esa familia, alguien dejó embarazada a una persona, o era un amor no permitido y se tuvieron que ir, o eran estos contextos grandes, ¿no? De los que hablábamos recién, que llamamos trauma social o trauma colectivo, donde el impulso de supervivencia hace que se vayan, pero también nosotros asentamos en una tierra que quedó arrasada, que quedó, entre comillas, libre para que vengan los inmigrantes, ¿no? Pero esto fue un acto de una violencia enorme durante siglos. Y venimos también de los nativos que estaban en esta tierra, muchas veces con orígenes muy callados, porque en una época era peligroso ser mestizo o criollo o mulato, y en otra época era vergonzante serlo. Entonces, esas raíces negadas, ¿no? Se pueden transformar en un lugar de una fortaleza enorme hoy, porque hoy tenemos más posibilidades de hacerlo. En otros momentos eso ponía en riesgo la vida, pero hoy nosotros podemos salir del secreto y de estos silencios. Nos hace, eso no se pregunta, eso no se habla. Entonces, bueno, es un trabajo desde el yo, pero incluyendo todas estas perspectivas que están presentes en todos los seres humanos y que tienen una fuerza enorme cuando las podemos hacer conscientes, cuando podemos dejarnos sentir. Pues no es solo ser consciente, también es poder sentir, pasar por el corazón, ¿no? La compasión es posible cuando primero comprendemos, pero hace falta pasarlo por el corazón y hace falta pasarlo por el cuerpo, ¿no? Ahí la teoría del trauma es también realmente una llave muy potente para abrir procesos profundos, porque hay memorias que están alojadas en el cuerpo, memorias personales, memorias sistémicas. Entonces solo comprender no alcanza, es el primer paso. Eh, Hace falta sentir y hace falta hacer espacio a lo que va sucediendo en el cuerpo para hacer un proceso o habilitar los procesos, porque a su vez esto es como una espiral, ¿no? No hay una meta a la cual llegar, sino que es una espiral al cual vamos volviendo cada tanto desde un nuevo lugar íntimo y personal, ¿no? Bueno, acá están algunos de los autores bueno, que atravesaron mi propio proceso, mi formación, que los traigo siempre, ¿no? Bueno, Freud, Jung, Bosormen Nagy, que les nombré recién, que es este psicoanalista húngaro que habla de las lealtades invisibles. Su trabajo es de una profundidad y de una riqueza teórica, 30 años de experiencia en trabajos con familias, sostiene profundamente el desarrollo posterior de Bert Hellinger,
Bert toma muchos conceptos de Bosormen y Nagy y los amplía, trayendo otras novedades que Bosormen y Nagy no había teorizado tan claramente. Bert profundiza en otros conceptos como el movimiento de amor interrumpido, la red familiar, la dinámica con parejas anteriores. Angeline Schutzenberger, quizás la conozcan, ella escribió varios libros, uno muy popular que se llama Ay, mis ancestros. También es una psicoanalista francesa que crea todo un movimiento de la psicogenealogía, pero ella también incluye los contenidos relacionados con los sociohistóricos, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento que yo nací en el país, en la sociedad? ¿Cuál era el clima que estaba viviendo mi familia cuando yo llegaba al mundo? Va uniendo universos cada vez más amplios, pero creo que son muy importantes también porque en esa amplitud nos determinan de una manera muy invisible. El ambiente en el que nosotros nacimos, el ambiente social en el que nacimos, era el ambiente, el perfume que habitaban nuestros padres en ese momento tan delicado del maternaje, ¿no? Donde el bebé es los padres, esa barrera del inconsciente no existe. Entonces esas preguntas nos ayudan a comprender maneras de leer la realidad que son tan intrínsecas a nosotros, que si no fuera por esta invitación de preguntarnos desde ahí, no nos daríamos cuenta, ¿no? Bueno, da para hablar mucho, por eso hace falta más tiempo, ¿no? Y acá abajo hay autores que trabajan más con el cuerpo, está Peter Levine, y bueno, muchas herramientas de experiencia somática, que vengo también hace ya algunos años, incluyendo en el trabajo con constelaciones familiares, y es una herramienta muy potente para poder acompañar el proceso de activación traumática en el campo o en la consulta, para poder registrar la disociación, para poder ayudar a estabilizar a alguien que se activa por un trauma personal, por un trauma familiar. Al lado está Stephen Porges, el creador de la teoría polivagal, también una teoría relativamente nueva, tiene más de 20 años, pero está ahora surgiendo más al universo terapéutico, académico, y también una teoría muy compleja, profunda y con una capacidad de explicar fenómenos absolutamente cotidianos y presentes en nuestra vida, ¿no? Como cómo nos congelamos de pronto ante una situación de miedo, y cómo poder ayudar a que alguien pueda salir del congelamiento, ¿no? Entre tantas cosas. Bueno, y Alexander Lowen, el creador de la bioenergética, por mi idea de que el trabajo con el cuerpo tiene que estar presente siempre, ¿no? Bueno, la formación está dirigida en realidad a todas las personas que tengan deseo de profundizar en este enfoque. Por supuesto, para mí es muy importante también en esto ser muy honesta con lo que significa acompañar a otros, ¿no? En los procesos terapéuticos, si lo vamos a hacer así, en los procesos, aunque sea puntuales, porque puede ser que alguien venga solo a mirar un tema, pero es la responsabilidad, ¿no? Para mí, esta premisa de la medicina de no dañar, ¿no? Es una premisa que me gustaría transmitir también en este camino de formación, porque siempre digo que es muy fácil abrir temas que ayudar a que las personas puedan integrar esos temas que abrimos, ¿no? Hoy en día hay muchísimas herramientas terapéuticas con las cuales podemos indagar, ¿no? ¿Por qué o para qué atravieso tal enfermedad? ¿O por qué estoy en esta temática de conflicto con un hijo, con una pareja? Hay muchas herramientas, ¿no? Desde la bioneuroemoción, el trabajo con bioenergética, teatro, no sé, hay muchísimas cosas que podemos hacer, respiración holotrópica, podemos hacer mucho. El gran tema no es tanto cómo acceder ahí, sino qué hacemos después con eso. Fue mucho, quizás lo que se abrió, fue demasiado para esa persona, entonces después se sintió tan mal que dice, no, a mí las constelaciones me hacen mal, porque yo fui y resulta que después salí con dolor de cabeza o me empeoró el síntoma.
o no entendí nada, entonces me sentí mal o me sentí muy expuesto. Me parece que el arte del trabajo, por supuesto tenemos que saber abrir sin ninguna duda, pero eso no termina ahí, sino que también tenemos que poder saber cuándo abrir, cuánto abrir, eh, cómo ayudar a que alguien pueda integrar eso que se abrió poco o mucho. Y eso también es parte del trabajo terapéutico y creo que por eso es muy importante, ¿no? Que cada persona que se acerque a este trabajo, al menos desde mi enfoque, sepa de la profundidad, de la potencia y de la responsabilidad del uso de la herramienta. Entonces, es muy importante también que hay personas que no quieren hacer constelaciones grupales como facilitador, que dicen yo eso no es para mí, pero sí me interesaría tener el enfoque porque soy maestro, porque soy abogado o porque simplemente en el trabajo con el cuerpo, soy profesor de educación física o de yoga, y me doy cuenta que algo pasa, o enseño música, y entonces si sé algo de todo esto puedo ayudar a que cuando algo se traba en el desarrollo de lo que estoy haciendo, tengo más herramientas para explicar esto, para comprender, para acompañar. Y hace poquito me hicieron una entrevista en la radio y pensaba, ¿no? Qué importante es para nosotros en nuestro país tener más personas que piensen sistémicamente. Esto no significa que todos tengan que ser facilitadores en constelaciones familiares, porque uno puede este enfoque llevarlo a distintos lugares de su vida, ¿no? Personal y laboral, en todos los órdenes, pero es aprender a mirar sistémicamente, aprender a salir de la linealidad de causa-efecto, eh, y poder mirar la complejidad y ver cómo los movimientos se producen por muchísimos otros movimientos previos y que cada movimiento que hacemos genera movimientos posteriores, ¿no? Entonces, esta es la invitación, ¿no? Que cada uno lo pueda llevar al terreno de su profesión, de lo que está haciendo, y que si algunos sienten también el impulso de llevar esto como facilitadores, en el último año, le vamos a dar una miradita rápida al programa, en el último año pueden tener mucho espacio para poder hacer prácticas, que me parece que también es muy importante para darse cuenta de esto también. Hay cosas que uno no sabe hasta que está en el rol, ¿no? A veces, a mí me pasó eso también en mi formación, cuando yo hice mis primeras prácticas supervisadas con TIU, ahí me di cuenta que esto me gustaba tanto, que sentía la posibilidad de trabajar, que era como algo que me daba mucho placer y me generaba ganas, curiosidad, ¿no? Y así también hay gente que en ese momento dice, no, esto no sé si es para mí. Y está bien. Entonces, abrir la posibilidad de que este es un enfoque que se puede usar en muchos ámbitos. Incluso dentro de la psicoterapia se puede usar en la consulta individual y tiene un alcance y una posibilidad de mover procesos enorme. Bueno, en esa diapo les muestra cómo pensé la formación, ¿no? La estructura general. La formación básica es en el primer año, ahora vamos a repasar rapidito el programa. La formación clínica, es decir, donde ya podemos empezar a pensar cómo utilizamos los conocimientos y las herramientas del primer año con un otro. Esto es segundo año, y el tercer año es todo prácticas, didácticas y supervisión. Entonces, bueno, ahí rápidamente, en primer año vemos cuestiones generales sobre los sistemas, el aparato psíquico, el análisis transaccional, las lealtades invisibles, vamos a hacer el genograma y trabajar con eso. Miramos las temáticas de trauma sistémico y colectivo desde la historia. Esto para mí es muy importante también por todo lo que estábamos hablando, ¿no? Como primero vamos a mirar lo general, para después ir yendo hacia lo particular, que es la familia que yo conozco, ¿no? Miramos después los tipos de familia, el ciclo vital de la familia, los órdenes del amor, según Bert Hellinger, entre padres e hijos y hermanos. Después vemos la temática de la pareja y la familia, los tipos de estructuras familiares, los tipos de conflictos habituales, las nuevas estructuras familiares.
Después en el módulo E vamos a mirar las emociones, los tipos de sentimientos según Bert Hellinger. Empezamos a trabajar con percepción, resonancia, proyección, y después hacemos una primer convivencia hacia finales de primer año, que es muy importante también. Vamos a trabajar con eneagrama. Conocer el eneagrama, no sé si ustedes lo conocen, después me pueden contar, pero es una herramienta muy potente para el autoconocimiento. Es la estructura del carácter, ¿no? Entonces es mirar esos puntos ciegos que en general todos tenemos, pero que a la hora del trabajo con un otro es muy importante tenerlos presentes y conscientes. Les diría que más que lugares de transformación, que seguramente se va dando esto en el proceso, son lugares de mucha conciencia, ¿no? De saber cómo opero, cómo funciono desde mi personalidad, cómo yo tengo que estar siempre consciente y atento a esto, porque en la medida que suelto la conciencia, repito, digamos, la estructura va a estar siempre disponible para salvarnos de las situaciones de estrés o de tensión o de peligro en relación a la afectividad, ¿no? Y en la convivencia también trabajamos el entrenamiento de la percepción. El segundo año, que ya es la etapa de trabajo clínico con otros, ahí empezamos con entrevista y el análisis sistémico, los tipos de preguntas, bueno, hay muchísimo ahí para dar. El módulo G, que es de vida-muerte, y entonces ahí trabajamos con los duelos también. Los duelos están presentes en todas las familias y en todas las personas, porque además que el duelo no es solo la pérdida por la muerte de un familiar, sino que duelos se viven por muchísimas circunstancias, entonces es muy importante conocer más de esto. Hay un módulo especial sobre trauma, donde vamos a trabajar con estas herramientas que yo les cuento, que yo hice como este ensamble entre experiencia somática y constelaciones familiares. Vamos a tener un módulo específico sobre psicopatología, que ahí me interesa mucho, por supuesto, si hay psicólogos o médicos que ya tienen nociones de esto, les va a ser mucho más cercano, pero es sobre todo para que todos sepan algo de la nomenclatura para poder comprender cuando alguien nos dice, bueno, tengo bipolaridad o tengo ataques de pánico, de qué nos está hablando, ¿no? Que podamos tener más conocimiento sobre estos elementos. Y esto es muy importante porque cuando definimos cómo trabajar con una persona, cuando aparecen estos signos o estos diagnósticos, son cuestiones para tener muy en cuenta. Bueno, en el módulo J vemos grupos, dinámicas de grupo, vamos a ver algo de Pichon-Rivière y los órdenes de la ayuda, que son también herramientas de un valor enorme que dejó Bert Hellinger. Vamos a ver técnicas gestálticas para el trabajo y eneagrama. El módulo acá es un módulo de contratransferencia, es decir, tiene que ver mucho con conocerme para saber cómo voy a estar en juego en el encuentro con el otro, ¿no? Desde distintas técnicas, lo sistémico desde ya, pero vamos a sumar también ahí la conciencia de lo propio. En el módulo L vamos a empezar a trabajar con la consulta individual en sí misma. Entonces vemos todo el proceso que hacemos en la consulta individual, en la entrevista, el genograma, las hipótesis que vamos empezando a desarrollar, cuáles son las técnicas activas que existen, y vamos a hacer algunos primeros, es una primera aproximación, eso después en el tercer año nos dedicamos más a fondo a la práctica, ¿no? En el módulo M también empezamos a trabajar con el grupo, y entonces vemos cómo es el proceso de desarrollo del grupo en un contexto de trabajo terapéutico. También es como una primera aproximación, preparando el terreno para en el tercer año ya hacer las prácticas. En el módulo N trabajamos ya con ejercicios. Para mí es importante como este desarrollo, porque en las formaciones en las que he asistido más como docente, observé que de pronto se terminan las clases y el módulo siguiente tienen que hacer una práctica supervisada en grupo, que es como, no sé, es como decirles que alguien
termina de estudiar la facultad y ya tiene que ir, no sé, un abogado termina en diciembre y en enero tiene que ir a ser juez de una situación súper compleja, ¿no? Es como un pasaje demasiado abrupto. Entonces muchas veces sucede que no tienen las herramientas, que como terapeutas, ¿no? Que de pronto no saben cómo resolver una situación. Entonces eso puede ser contraproducente en el proceso didáctico. Por eso ahí acá la idea es hacerlo gradualmente. Entonces, el primer trabajo en grupo sería ejercitando la entrevista y transmitiendo algo de lo que fueron aprendiendo, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos explicar por qué es importante la pertenencia en las familias, ¿no? Y acá quiero hacer la salvedad de aclarar otra cosa que para mí es como derribando mitos, ¿no? Parece que podemos hacer un espacio que se puede llamar así, derribando mitos. Eh, este es otro mito, ¿no? Que solamente se hace un trabajo con constelaciones familiares si hacemos una constelación. Y yo creo que no, que realmente el trabajo con constelaciones familiares en grupo, lo que llamamos ir a un taller y hacer la propia constelación, es como, es algo muy, muy grande, muy profundo, que puede abrirse hacia lugares de una potencia enorme, y que el fruto de ese trabajo depende directamente de la disponibilidad interna, del terreno interno que nosotros hayamos preparado donde va a caer esa semilla. Es decir, si yo no sé nada de esta mirada, no entiendo nada de para qué tengo que mirar qué pasó con mi abuelo, si mi problema es que yo no consigo trabajo, si no tengo capacidad en ese momento de poder sentir o de abrir mi corazón, o si no estoy entendiendo lo que está pasando en el taller, eh, posiblemente, aunque la constelación sea hermosa y todo funcione en el campo, la persona que está trabajando no haga demasiados movimientos, porque no hubo un trabajar con los elementos previos para que esa información que ahí aparece caiga en un lugar potenciador para el proceso, ¿no? Entonces, es tan importante para mí, o quizás más, enseñarles a explicar esto, a transmitirlo, a ponerlo en ejemplos, en ejercicios, a que podamos entrenar eso que en sí mismo el trabajo con una constelación. Porque en general nos falla eso, no lo podemos, esa es mi experiencia, ¿no? Como acompañando, supervisando a otros consteladores, falla de pronto la posibilidad de explicarle a alguien qué tiene que ver con lo que trae, con su tema, eso que se ve en el campo, ¿no? Este ejemplo que les digo, ¿qué tiene que ver si yo no consigo trabajo, que mi abuelo, no sé, murió en la pobreza? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver conmigo. Entonces tengo que poder explicarle a esa persona, ayudarlo a comprender sin que se vaya solamente al terreno de la mente, sino que pueda llevarlo hacia un lugar donde existe una metacognición, ¿no? Una mirada mucho más amplia y más habilitadora eh, para que pueda tomar la imagen o tomar el proceso de la constelación. Entonces, ahí va, estos módulos también como posibilidades de ejercitar esto, ejercitar explicar, ejercitar hacer ejercicios de todo el grupo que sean pequeños para poder mirar estas cuestiones. Yo creo que el trabajo, digamos, a un nivel más grande, más social, va por ahí. No va tanto en hacer muchas constelaciones, sino en preparar el terreno donde va a caer esto, porque además cuando alguien empieza a poder mirar así, la vida es una constelación, ¿no? Eh, yo siempre digo, a mí me pasó yendo en colectivo que miraba una situación entre una mamá y un hijo, y para mí esa era una constelación, era una imagen de mi historia, ¿no? Y como esto todo, uno se conmueve cuando va al teatro, pero no es que solo se conmueve, le puede dar un sentido, puede comprender, puede saber por qué lo impacta. Ese trabajo es el trabajo en sí mismo, ¿no? Así que bueno, esta preparación para poder
poner en palabras los contenidos es lo más importante. Bueno, y en la tercera etapa, ahí tenemos 3 pasos, ¿no? Que es el tercer año, donde practicamos consulta individual con las distintas técnicas activas, las plantillas, las maderitas, las visualizaciones, los cuentos. Entonces esto lo venimos también haciendo en los seminarios de consulta individual y hemos tenido muy buenos resultados de hacer espacios de servicio a la comunidad donde vienen personas que quieren o necesitan tener una entrevista con esta mirada y traen un alimento no perecedero que nosotros después donamos y entonces hacemos las prácticas. De alguna manera también es un aporte, digamos, a la comunidad. El nivel intermedio va a ser de talleres abiertos con ejercicios, ¿no? Esto que les digo recién, transmitiendo más bien conceptos y haciendo algunos ejercicios para el grupo, no constelaciones. Es esta preparación de la que les hablaba, y recién al final es que podemos hacer los talleres con constelaciones en sí mismos. Bueno, estas son ya temáticas más organizacionales, pero bueno, sería los miércoles, cada 15 días. Ahí está mal el horario, es de 3 a 8. Perdón, esta diapo quedó vieja. Es de 3 a 8. La primera hora del trabajo siempre va a ser con trabajo corporal. Para mí es muy importante que el cuerpo sea parte de toda la experiencia. Es muy distinto cómo escuchamos una clase o cómo nos disponemos al trabajo en un ejercicio si ya estamos en contacto con el cuerpo, que si no, y además son herramientas que después tenemos para poder usar nosotros en los talleres, ¿no? Los ejercicios que vayamos haciendo. Bueno, después los requisitos para la certificación, vamos a hacer, hacia el final de cada uno de los módulos siempre voy a dar algún trabajo práctico o, bueno, algún escrito para que vayan estudiando, como poniéndose en juego más, porque pasa también con estas formaciones que son de tanta movilización emocional, que muchas veces ese primer tránsito por la formación es tan movilizante que no entendemos nada, que estamos atravesados por lo que a mí me pasa desde lo terapéutico con esto que estoy experimentando, ¿no? Entonces, bueno, como finalmente también es didáctico, es una formación, hace falta que tengamos el impulso para poder estudiar, leer. Así que bueno, vamos a hacer hacia el final de cada módulo algún tipo de revisión para que tengan la posibilidad de ver, bueno, acá me quedó esto pendiente, esto no lo entendí, y tengamos la posibilidad o de sacarse dudas o de que ustedes se lleven esto y digan, bueno, lo voy a estudiar, me voy a dedicar a leer esto, porque me tomó todo lo que sentí en esa clase y no me acuerdo nada, ¿no? Entonces que no nos quede todo colgado para el final, sino que puedan ir paso a paso, bueno, actualizando, ¿no? Sentimiento, propia experiencia y también conocimiento. Así que va a estar esto presente. También les voy a pedir que vayan armando una autobiografía sistémica con todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de los 2 primeros años. Entonces hacia el final vamos a hacer no un escrito, si ustedes lo quieren escribir, por supuesto lo pueden hacer y les queda, pero mi idea es que sea un coloquio para que podamos charlar. Para mí es importante ver en esa instancia final cuánto pudieron comprender, no solamente el relato de la historia familiar, porque no se trata de hacer una historia biográfica, sino de un análisis sistémico, de poder comprender con quién estuve identificado, cuáles son los traumas sistémicos que pude observar en mi familia y cómo eso estaba presente en la mía, en mi vida, qué repeticiones estuvieron presentes, si hay síndrome del aniversario, cuál fue, qué cosas les quedan sueltas, ¿no? Dicen, yo observo esto, pero todavía no lo pude terminar de comprender, pero ese es el trabajo, ¿no? Entonces, para mí, ese análisis es lo que me ayuda a comprender que pudieron tomar la formación, ¿no? Bueno, y después vamos a hacer estas supervisiones didácticas, así que también que yo pueda ver que en las supervisiones didácticas pudieron hacer
vamos después a ver bien cuáles son los puntos que se evalúan en las supervisiones didácticas, pero bueno, hay que aprobar por lo menos 2, y después el examen final, que es el trabajo de un taller completo, que después podemos ver si lo hace uno solo, lo hacen en parejas, eso lo podemos ir construyendo juntos, pero para terminar es importante que puedan, los que quieran terminar haciendo la certificación como facilitador, el diplomado completo, es la conducción de un taller completo de 4 horas, ¿no? Bueno, hasta aquí mi parte. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir, quizás puedan o habilitar el micrófono o escribirlo, si quieren, en el chat, y nos tomamos unos minutitos para que les pueda responder, si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Hola, no sé si quedó todo claro o si, o si hay un problema técnico. No sé, quiero escribir, no puedo. Por ahí si quieren ir haciendo de a uno la pregunta, para el que se le complique. No Dale. sé si se me escucha o... Sí, yo te escucho. ¿Quién habla? Bueno, no, yo dudas no, ya fue muy buena tu presentación. Lo único que no creo poder ir todos los miércoles, cada 15 días, porque no voy a poder. Podría una vez por mes, pero bueno, en otro momento tal vez de mi vida lo podría hacer. Pero bueno, gracias igual por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? No sé quién habló. Yo soy Alejandra Diego. Hay varias Alejandras por eso. Sí. Bueno, gracias, Sí. Ale. Una cosa No, que pensamos, la tendríamos que terminar de definir, porque hay varias personas que nos plantearon esto, por ahí que viven afuera o tienen otras situaciones, es que quizás podríamos hacer una posibilidad de semipresencial para quienes tienen este tema, grabando las clases, ¿no? Así que bueno, si se sumara un grupo de gente que lo necesitara, podríamos ver cómo armar algo así. Así que bueno, si eso te bien. interesa, por ejemplo, que vengas una vez y Sí. la segunda clase sea, Sí. bueno, se Yo, podría bueno, charlar. dale, yo vivo en Villa Ventana, estoy a 600 kilómetros y bueno, Claro, sumado al trabajo, claro. podría ser esa opción, sí. Bueno, entonces si querés, Estaría después quédate en contacto con Roxy, nosotros vamos a hacer una lista de las personas que están en esa situación, y bueno, si lo podemos concretar, quedamos en contacto y te avisamos, ¿sí? sí. Gracias. Bueno, un placer. Hay una ¿Alguien? pregunta en el chat de Mónica. A ver. Hola Moni, ¿cómo estás? No veo preguntas, Rollo, escritas. ¿Dónde puedo Dice, verlo? ¿tenés pensado iniciar un nuevo curso en 2021? No creo que esté lista para este inicio 2020. No lo sé. No lo sé. Si empiezo otra, quizás no sea tan enseguida. Vamos a ver cómo es toda la experiencia, ¿no? Pero, bueno, no lo sé. Vamos a ver. Ahora estoy en el impulso de este primer paso y, bueno, ojalá que sí puedas. Bueno, te estoy leyendo los labios, te cuento. Sí, no se te escucha, Moni, ¿eh? Capaz que tenés desactivado vos tu mix desde la compu. Acá estás habilitado. Ahí lo desactivo.
ahí activo. No, no te escucho. Te leo los labios. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Roxy, hola a todos. Hola, Ale. Hola, Ale. Bueno, nada, a mí me súper interesa. Ya veremos cómo se plantea el año que viene. En principio, con toda la disposición. Nada, también están las otras, así que ver cómo se plantea el año que viene. Me encantó todo el planteo que hiciste, así que no dudas, ¿no? Más bien entusiasmo y ver qué viene. Sí. Gracias, Ale. Claro, y ahora más entusiasmo cuando me decís que si vas a empezar otra, si me la pierdo, va a haber un paso ahí en intermedio en duda, ¿sí? Claro. Sí, Pero no bueno, sé, voy a primero dar este paso. Ahora estoy con esto y veremos sí, cómo obvio. nos resulta, cómo es todo. Si todo va bien, seguramente sí. No sé si el año que viene, quizás, no sé si el 21, quizás un poquito después, pero ahora estamos con toda la fuerza en esto. Y yo siento que lo importante es sentir el impulso. Cuando yo hice mi formación en constelaciones, era un momento así muy difícil también, porque además tenía un bebé pequeño de 1 año, tenía guardias, trabajaba, era como un momento muy difícil. Entonces quiero decirles esto, no es que hay un momento ideal, pero hay que seguir el propio impulso. Y las cosas después se van acomodando y tienen un sentido. Pero a veces cuando esperamos ese momento ideal, bueno, después no se da, después pasan otras cuestiones, ¿no? Entonces, sobre todo en esto, ¿no? Es muy importante seguir ese llamado interno, ¿no? Más allá de la dificultad. Ahí se define mucho de lo que después nos pasa. Y escuchamos o no escuchamos ese llamado, ¿no? Que puede ser acá o que puede ser en otro lado, ¿no? No quiero decir que sea con esto, lo que quiero decir es que cuando ese llamado viene, eh, bueno, es la oportunidad de tomarlo. No se queda ahí siempre. Sí, así que así, con todas esas ganas. Sí, Veremos cómo buenísimo. empieza el año, así que Sí, nada, me interesa mucho, así que bueno, veremos. Ahí gracias. presente, ya veremos cómo. Vale, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Ahí Nancy escribió en el chat que es muy interesante la posibilidad de semipresencial para la gente del interior. Sí, eso lo estamos pensando. Hemos instrumentado un sistema así en las formaciones que están actualmente funcionando de medicina sistémica y de trauma sistémico y colectivo. Hemos grabado las clases, hemos armado todo un setting para poder hacerlo así, porque vinieron pedidos del interior y de otros lugares, entonces, vimos la posibilidad de probarlo, ¿no? Así que esto no puede ser absolutamente a distancia, tiene que haber una instancia de encuentro porque hay mucho que tiene que ver con el cuerpo, el trauma, entonces son cosas que no podemos soltar absolutamente así como para que cada uno lo haga a lo lejos, no para una formación, quizás sí pero para formarse hace falta tener una instancia donde nos encontramos, pero quizás para hacer así como un paso intermedio y habilitar que más personas puedan acercarse, que sea así semipresencial, creo que lo podríamos lograr, podríamos encontrar un modo. Sí, yo si viviera allá más cerquita iría acá todos los miércoles, pero complicado. Yo Claro, conozco 8, porque yo vivía en Misiones en esa época, iba el Goro, bueno, con él conocí constelaciones, y bueno, también constelé, dije, esto es para mí, esto lo tengo que hacer. Y ya hace mucho tiempo, soy antropóloga también, y bueno, trabajo el cuerpo desde el yoga. La antropología del cuerpo, y bueno, y ayudar a otros del cuerpo es no solamente del cuerpo, solamente con la mirada, con la presencia, muchas veces puede. Sí. Totalmente. Muy interesante. Sí, bueno, ojalá que nos veamos entonces. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, si no, les pregunto cómo están, cómo se sienten para poder ir cerrando, quizás una palabrita de cómo se sienten después de compartir este espacio.
Si pueden por el chat y Roxy las va leyendo o la nombran. Yo me siento bien, entusiasmada, nada, muy entusiasmada. Gracias. Así que nada, gracias. Gracias. Mónica dice, me siento tocada, emocionada, bien. Gracias, Vero. Gracias, Moni. Anaí está saludando, no le anda su camarita, dice, así que... Bueno. Y está muy bien, con muchas ganas de empezar. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿y alguien más nos queda? No. Bueno, entonces yo les agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad para encontrarnos hoy acá. Y bueno, espero que nos podamos ver en marzo. Seguramente va a haber otra reunión con este formato y alguna más presencial antes de arrancar. Y bueno, si saben de alguien que le pueda interesar, que crean que les pueda servir o ayudar, les agradecemos que pasen la información. Necesitamos un cupo mínimo de personas para poder empezar. Así que, bueno, si les parece que puede ser bueno para otros, les agradecemos mucho que lo compartan. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todas, buen fin de semana y cualquier duda, estamos en contacto. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de chao. Chao. Chao, Roxy. Chao, Ale. Besitos para todas. Buen fin. Besos a todos.